Bien, voy a explicar un poco sobre el código de este elemento construido en HTML, CSS y jQuery. Lo primero, pues todo está en un documento llamado organigrama HTML y hay unas librerías asociadas que son muy importantes. En este caso, pues la librería de Normalize, que se está llamando directamente en un servidor. Esta librería, que es la librería de fuentes de Google, que es la que va a hacer que funcione la letra Montserrat, que es la que se está trabajando en este caso. Adicionalmente, la librería de jQuery, que es la librería universal de jQuery, y una librería que yo creé que se llama código JS, que es donde está todo el JavaScript, todo el jQuery que se ha programado. Ese está por acá. Sí, esta es la librería de jQuery y esta es mi librería de código JS, que es la que está trabajando ahí. En el código HTML también está llamada la librería main.css, que es por aquí esta. Sí, esta es la librería principal donde yo he escrito todo lo que es el código CSS para este archivo. Entonces entro aquí a main. En esta parte superior encontramos lo que es las animaciones, aquí con los diferentes prefijos para los navegadores. Y por aquí están algunas propiedades. Sobre la pregunta de cómo escalar el elemento, la idea es variar estas propiedades que están acá. Si transform scale, WebKey transform scale y most transform scale. Entonces en este momento está en 1.3, ¿sí? Voy a cambiarla, por ejemplo, y lo voy a poner 1.8, ¿sí? Por decir algo. Guardo, vengo por acá, refresco, ¿sí? Entonces ahí se agranda. Entonces obviamente hay que mirar qué tan grande o qué tan pequeño. Igual si lo quisiera más pequeño, le puedo colocar 1.1. Ahí saldría de 500 por 500 y mucho más pequeño. Entonces dependiendo del tamaño, si yo lo dejé en una escala de 1 a 3, o sea un poquitico más grande de los 500, pero este es el valor que se puede modificar en dado caso. El otro tema importante es el tema de los colores. Entonces pues algunos colores se han colocado con valores normales, convencionales. Eh, sí, pues por ejemplo, en este caso acá tenemos, a ver, voy a buscar por aquí alguno. De pronto en principal, bueno, por acá no encuentro a este, por ejemplo, ese sí dice white, ¿sí? Este también dice white, sí, son valores normales. Pero los cambios de color, o sea, las transiciones de cuando se agranda el elemento, o en este caso cuando se cambia acá, son dados por unas propiedades de CSS que se llaman filter. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos objetos que están acá, que son objetos SVGs, si voy a abrir acá un momento el HTML, si cada uno de estos son unos SVG, son vectores, ¿sí? Y están colocados en divs, cada uno independientemente. Entonces cada uno de esos SVGs, si por ejemplo acá está, los tengo por números 1, 2, 3, ¿sí? Así hasta el último que es el 15. Son cada una de estas secciones. Entonces esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sí, más o menos así está hecho. Entonces cuando yo me coloco en alguno de esos, puedo ver que en el hover, que es, podemos decir, el estado cuando se coloca el mouse encima, se ejecuta el filtro. ¿Cómo se cambia el color? Pues digamos que no es tan sencillo desde el punto de vista de saber qué color nos va a dar, porque se está manejando tonos de rotación. Entonces este elemento pues tiene un color que es un azul claro, ¿sí? El azul claro es dado porque el vector como tal es azul. Voy a abrirlo por acá. Si voy a abrir el elemento como tal, ¿sí?
es este, ¿sí? Ese es el color real de cada ficha, pero vemos que en la maqueta final se ve más claro. Eso es porque tiene una opacidad del 0.6 y cuando yo me coloco encima la opacidad se va al 1, al 1, o sea que de 6% o de 60 de opacidad pasa a 100. Si yo quisiera que fuera mucho más transparente le puedo poner 0.2 y finalmente acá veríamos, sí, mucho más transparente. Si yo le coloco 0.6, que es como está ahorita, pues lo veríamos así, o si le coloco 0.7, bueno, y hace una transición, por eso es que se utiliza esta propiedad de transición, hace una transición de 60% a 1 y además hace una transición de rotación de tono. Entonces acá está en 240 grados, o sea que cuando yo me coloco encima eso es lo que hace que se vaya al verde. Si yo le coloco menos tonos y por ejemplo 100 a ese 1, vamos a ver el 1 hover, voy a colocarle menos 10 grados. Aunque pues aquí también hay que tener en cuenta que el filter tiene que variarse los valores tanto acá como acá. Se va a darle con comando Z para variar estos tres y hay que cambiar los tres al tiempo. Entonces 10, sí, miren que no cambió mucho. Si yo le coloco por ejemplo 130, entonces acá me va dando otros tonos. Voy a cambiarlo acá, perdón. Aquí estábamos en 100. Voy a colocarme acá de nuevo, sí, porque no me lo tomo bien. 130 grados. Entonces acá me da como un rojo. Entonces la idea es que yo voy cambiando los tonos y le puedo colocar por ejemplo 320 o algo así. Aquí hay que tener cuidado de que no se vaya a dañar la programación. 320 grados y lo máximo es 360 y él va cambiando tonos, o sea, esa es la forma como yo puedo cambiar los tonos, ¿sí? Entonces de ese tono a ese otro tono, en este caso pues lo estamos manejando en el tono 240 y de ahí pues ya se puede cambiar a cualquier otro tono. Hagamos una última prueba con por ejemplo 180. Sí, nos da más o menos este tono, o sea, así vamos a ir cambiando los colores y de esa forma es que se cambian. Un poco de teoría así rápida, y cuando yo estoy por ejemplo en Photoshop yo puedo ver acá el valor de tono y en cualquier programa de diseño, entonces cada uno de estos colorcitos nos da un tono. Entonces lo que hace la propiedad filter es sumar o colocar tonos en grados al color, ¿sí? Yo por ejemplo acá en alguna herramienta de diseño podría ver eso, ¿sí? Digamos cómo funciona. Inclusive si yo entro a color.highpixel.com, que es una página para armar colores, yo puedo hacer clic y si yo miro aquí en las configuraciones, acá también me da el valor de tono de cada color, ¿sí? El punto es que nosotros estamos haciendo una rotación de tono, o sea, que no es literal como ponerle el numerito del grado, sino que se le está rotando el tono a un color existente, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. De pronto si yo por ejemplo abriera ese elemento acá en Photoshop, si yo por ejemplo, y por hacer acá una prueba rápida, vamos a ir acá a origen, animate, proyecto, piezas, y yo abro esto, ok. Entonces yo le puedo colocar a esto, acá hay un ajuste que se llama en Photoshop tono saturación. Entonces yo le puedo decir aquí quiero sumarle 30 tonos, quiero sumarle 240. Bueno, acá no me da el 240, me tendría que ponerlo aquí en colorear 240, ¿sí? Entonces, o sea, yo puedo ir cambiando ese tono según como yo quiera, ¿vale? Entonces acá hay diferentes grados que se pueden ir manejando, ¿sí? De pronto es un poquitico abstracto el concepto, pero el caso es que se
se trabaja así el filtro, ¿sí? Haciendo una rotación de tono con un color. Eso es más o menos lo que tiene que ver con este componente. El resto pues ya son divs, hay un poco de jQuery, que es lo que está trabajando, digamos, la parte de la animación cuando yo me coloco encima del elemento y este hace que paren las aspas, ¿sí? Pero del resto pues es más o menos así, ¿listo? Entonces igual cualquier pregunta me dice.